Al principio solo desviaban pequeños montos para no levantar sospechas, pero cuando vieron que nadie notaba nada, empezaron a volverse más ambiciosos. En 6 meses ya habían robado más de 5 millones de pesos. Compraron autos, viajaron y uno de ellos hasta estrenó casa nueva. Mientras tanto, la empresa pensaba que todo iba perfecto porque las ventas seguían aumentando. Pero como en toda buena historia de fraude, la avaricia siempre arruina el plan. Gracias a los contratos que tenían, lograban desviar dinero a cuentas personales usando prestanombres. Por años, el fraude les permitió evadir más de 500 millones de pesos en impuestos. ¡Toma! En el 2023, el SAT comenzó a detectar inconsistencias en su facturación. Una auditoría aleatoria reveló que varias de sus empresas proveedoras no existían en el Registro Federal de Contribuyentes. Pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera también puso la lupa sobre ellos, detectando transferencias sospechosas hacia paraísos fiscales. Con la presión encima, la empresa intentó cubrir el fraude con documentos falsos, pero era demasiado tarde. Pandilla Godín, un lunes más lleno de chismes de pasillo que son más importantes que el reporte semanal que les pide su jefe. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta al video, compártanlo ahí en la oficina con sus amiguitos godines para que se animen y me envíen chismes y yo los estaré leyendo para futuros videos. Y sin más, vámonos pues. Anónimo. Yo te traigo un chisme de una cafetería chiquita pero muy querida en la colonia. El dueño era un señor buena onda, de esos que te saludan con una sonrisa y te dan un café gratis si te ven triste. Tenía un empleado, el cual era el barista. Era simpático, rápido con la máquina de café y hasta sabía hacer dibujitos en la espuma del latte. Un tipazo en apariencia. Pero el barista tenía una costumbre extraña, solo él manejaba la caja registradora. No se preocupe, yo me encargo de todo para que descanse, le decía al dueño con su mejor sonrisa, y el dueño confiado le dejó la responsabilidad. Tremendo error. Después de unos meses, el dueño empezó a notar algo raro. La cafetería siempre estaba llena, vendían un montón de cafés y postres, pero las ganancias no subían como deberían. Un día, decidió hacer un experimento, contó cuántos cafés se servían en un día, y luego revisó el dinero en la caja. Faltaban más de 30 cafés en las cuentas. ¿A dónde se había ido ese dinero? El dueño revisó las cámaras de seguridad y, oh sorpresa, descubrió el truco del barista. El barista tenía un sistema sencillo para robar. Cobraba en efectivo y no pasaba la venta en la caja. Si alguien pagaba con billete grande, sacaba el cambio de otro lado y se quedaba con el billete. A veces regalaba cafés a sus amigos, pero se los cobraba a la caja. Mira nomás. Era un fraude hormiga, poquito a poquito, pero después de meses ya se había llevado más de 50,000 pesos. El dueño, siendo un buen hombre, no quiso meterlo a la cárcel, pero sí lo corrió en el acto. Y para que aprendiera la lección, le prohibió volver a la cafetería. Bien. Pero pues, ¿qué creen? A las semanas, alguien abrió un puestecito de café en la misma colonia, y el dueño era el barista. Pero la gente no confiaba en él, porque el chisme del fraude se regó rápido por toda la colonia. Le cayó el karma, así que su negocio quebró en menos de 3 meses. ¿Qué les he dicho siempre, pandilla Godín? Aguas con lo que hacen, porque el karma está duro y es ojete. Oigan, este chismecito que me enviaron está... Hola amigo, este chisme te va a gustar, anónimo porfa. Trabajé en una empresa que a simple vista parecía el modelo perfecto de éxito corporativo. Tenían contratos millonarios, una nómina abultada y oficinas repletas de empleados que trabajaban día y noche. Pero detrás de esa fachada de éxito y crecimiento se escondía un fraude fiscal que los llevaría al borde de la quiebra. La empresa había encontrado una manera creativa de maximizar sus ganancias. Su esquema era tan sutil que durante años pasó desapercibido incluso para las auditorías de rutina. La trampa era simple pero efectiva. Facturación falsa. Creaban empresas fantasma que les facturaban supuestos servicios de consultoría, publicidad y logística, que en realidad nunca se prestaban. Así inflaban gastos y reducían impuestos. Doble contabilidad. Manejaban 2 sistemas contables, uno oficial y otro oculto, donde registraban los ingresos reales. Subcontratación ilegal. Contrataban a cientos de empleados bajo nóminas externas para evadir responsabilidades fiscales y laborales. Desvío de fondos públicos.
Gracias a los contratos que tenían, lograban desviar dinero a cuentas personales usando prestanombres. Por años, el fraude les permitió evadir más de 500 millones de pesos en impuestos. ¡Toma! Los directivos vivían como reyes, autos de lujo, viajes en jet privado, mansiones en destinos turísticos y cuentas bancarias en el extranjero. En el 2023, el SAT comenzó a detectar inconsistencias en su facturación. Una auditoría aleatoria reveló que varias de sus empresas proveedoras no existían en el Registro Federal de Contribuyentes. ¡Ah, caray! ¿Se puede hacer eso? Pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera también puso la lupa sobre ellos, detectando transferencias sospechosas hacia paraísos fiscales. Con la presión encima, la empresa intentó cubrir el fraude con documentos falsos, pero era demasiado tarde. A finales del 2023, la Policía Fiscal realizó un cateo en sus oficinas centrales. Se incautaron computadoras, discos duros y documentos que confirmaban el fraude. El director general y varios ejecutivos fueron arrestados por defraudación fiscal y lavado de dinero. ¡Tómala! La empresa fue inhabilitada para recibir contratos. Se ordenó el embargo de bienes, incluyendo propiedades y cuentas bancarias. Decenas de empleados quedaron sin trabajo de la noche a la mañana. Chale, ahí sí se pasaron, qué mal pedo. Moraleja: el dinero fácil siempre deja rastros y la justicia tarde o temprano toca la puerta. ¿Cómo vieron ese chisme? No, está cañón. La realidad siempre supera la ficción. Anónimo. Te voy a contar un chisme que parece sacado de una novela. Resulta que tengo dos amigas de toda la vida. Ellas decidieron cumplir su sueño, abrir un restaurante de comida casera, con ese sazón de abuelita que te hace sentir en casa. Desde el día 1, el negocio fue un éxito. La gente esperaba afuera del lugar para probar sus chiles rellenos, cochinita pibil y sus tamales oaxaqueños. ¡Ay, qué rico! Todo iba viento en popa, hasta que entró en escena un personaje que cambiaría el rumbo de su historia, el proveedor de carnes. Mis amigas conocieron al proveedor por recomendación de otro restaurantero. Él se presentó como un proveedor confiable, con los mejores cortes de carne al mejor precio y además ofrecía crédito a pequeños negocios. El trato era simple, les surtía carne cada semana y ellas pagarían al final del mes. Todo iba bien al principio, hasta que los pedidos empezaron a llegar con sorpresas. Primero, las cajas de carne venían con más hueso que carne, pero el proveedor siempre tenía una excusa diciendo: es que una persona me cambió la partida, pero la próxima será mejor. Luego empezaron a notar que el peso no coincidía, pedían 50 kilos de carne, pero cuando la pesaban solo llegaba a 40 o menos. Cuando le reclamaban, el proveedor ponía cara de indignado. ¿Cómo creen que yo las voy a engañar? Seguro su cocinero está pesando mal. Y para terminar, un pedido de 100 kilos de carne jamás llegó, pero sí se los cobró. Cuando intentaron contactarlo, el proveedor desapareció. Resulta que el tal señor de las carnes ya tenía fama de estafador, pero nadie lo había denunciado porque se las arreglaba para cambiar de número y empresa cada 6 meses. Miren qué listillo. Mis amigas estaban tan desesperadas que perdieron mucho dinero y casi cierran el restaurante, pero un día estaban en el mercado comprando ingredientes cuando vieron al proveedor ofreciendo su servicio confiable a otro negocio. Mis amigas no lo pensaron 2 veces, se acercaron, le armaron un escándalo y le exigieron su dinero frente a todos. El tipo, asustado porque ya lo tenían bien ubicado, les devolvió parte del dinero con tal de que no lo denunciaran. Aunque el fraude les costó caro, aprendieron la lección. Nunca confiar en alguien sin referencias comprobadas, siempre pesar la mercancía antes de pagar y tener contrato en mano con los proveedores. Bien, bueno, aprendieron a las malas, pero bueno, salieron triunfantes casi al final. Amiga, amigo. Si crees que en tu oficina hay chismes buenos, espera escuchar lo que pasó en la mía. Vamos a ver. Una empresa de ventas donde más que jefes y empleados había una novela en vivo. Pues en mi oficina estaba la secretaria estrella. Sí, esa que llevaba más de 10 años en la empresa, que recordaba los cumpleaños de todos, traía tamales los viernes y hasta se sabía los chismes mejor que el de recursos humanos, clásico. Pero nadie imaginaba que detrás de esa fachada de tía buena onda, la secretaria tenía un talento secreto: robar sin que nadie se diera cuenta. El contador notó algo raro en los estados de cuenta. Las cifras no cuadraban y según los números alguien estaba gastando dinero en cosas que no tenían sentido. Por ejemplo, 5,000 pesos en papelería que nunca llegó. 3,800 pesos en reparación de impresora y la impresora era nueva. 7,200 pesos en café y galletas. ¡A la madre!
Total, que el contador armó su Excel y se puso a investigar. Después de revisar facturas, descubrió que todas las compras misteriosas tenían algo en común, estaban aprobadas por la secretaria. Para no levantar sospechas, el contador decidió hacerle una prueba. Un día dejó en su escritorio un cheque en blanco olvidado. Y casualmente al día siguiente alguien había intentado cobrarlo. Cuando fueron al banco a revisar el intento de fraude, sorpresa, la secretaria había puesto su propia firma. Aquí es donde la historia se pone buena, porque cuando la confrontaron en la oficina, la secretaria se hizo la indignada. ¿Cómo creen que yo les haría eso? Si yo los quiero como si fueran mis hijos. Pero cuando le mostraron las pruebas, cambió la historia. Bueno, sí tomé dinero, pero era un préstamo, iba a pagarlo, lo juro por mi virgencita, hija de la guayaba. Resulta que la señora llevaba años robando poquito a poquito. A veces redondeaba números en facturas, otras veces inflaba gastos, y cuando nadie miraba, se autoaprobaba bonos. Al final se había llevado más de 250,000 pesos, ¿cómo ven? Los jefes se enojaron tanto que querían llevarla directo a la cárcel, pero la secretaria lloró, gritó y hasta se desmayó, o bueno, eso intentó. Prometió devolverlo todo, pero ya sabemos cómo son esas promesas. Al final llegó a un arreglo con la empresa, renunció sin denuncia a cambio de pagar poco a poco lo robado. Y lo mejor del chisme, se fue a trabajar a otra oficina como secretaria. Así que si en tu trabajo hay una secretaria que te ofrece galletitas cada lunes y tamales los viernes, piénsalo 2 veces antes de confiar en ella. Póngase truchas, pandilla Godín. Anónimo. Trabajé en un supermercado local. Yo soy de una ciudad tranquila donde todos conocen a todos. Había un supermercado que parecía ser el alma de la ciudad. Llevaba más de 15 años vendiendo desde frutas y verduras hasta electrodomésticos baratos. Su dueño era un hombre de apariencia humilde, siempre sonriente y con fama de apoyar a la comunidad. A simple vista, todo parecía normal en el supermercado. Había empleados trabajando sin descanso, clientes comprando a diario y hasta una sección de carnes con una fila que nunca terminaba. El negocio estaba en su época dorada. Sin embargo, algo no cuadraba. A pesar del gran movimiento en la tienda, los impuestos que declaraban eran ridículamente bajos. Según sus reportes, apenas vendían lo suficiente para pagar la luz. Pero la realidad decía otra cosa. El truco del dueño era una obra maestra de la tranza. Doble facturación. Cuando un cliente pedía factura, la venta sí se registraba oficialmente. Pero si pagaba en efectivo y no pedía factura, esa venta se iba directo a una caja especial fuera del sistema. Cajas registradoras alternas. Tenían 2 sistemas de cobro, uno oficial y otro fantasma. Cada noche, antes de hacer los reportes, sacaban el dinero de las ventas que no pasaron por el sistema oficial y lo guardaban aparte. Doble nómina. A los empleados les pagaban en 2 partes, una mínima con nómina oficial para aparentar que ganaban poco y otra en efectivo por debajo del agua. Así, evitaban pagar impuestos completos por sueldos. Con este esquema, el supermercado reportaba solo un 40% de sus ventas reales, mientras que el otro 60% desaparecía sin dejar rastro. Aquí es donde el chismecito se pone bueno, porque el dueño no se lo guardaba todo en casa ni en el banco para no levantar sospechas. Parte del dinero lo usaba para abrir más negocios pequeños, que también operaban con las mismas tranzas. Tenía taquerías, farmacias y hasta una refaccionaria, todos funcionando con el mismo modelo de fraude. Otra parte la enviaba a cuentas bancarias en el extranjero, con ayuda de un contador que le armó una red de empresas fantasma en paraísos fiscales. Y el resto, bueno, digamos que su rancho en las afueras de la ciudad se convirtió en una mansión con alberca y caballos pura sangre. Por años, el dueño y su supermercado se salieron con la suya, hasta que un ex empleado resentido decidió hablar. Y aquí se va a poner bueno. Un cajero despedido injustamente sabía demasiado y en un acto de venganza denunció el fraude ante el SAT. Con la información en mano, las autoridades hicieron una auditoría sorpresa. Revisaron cuentas, analizaron registros y encontraron grandes diferencias entre lo que se declaraba y el flujo de efectivo real. Y lo peor para el dueño, descubrieron las empresas fantasma con dinero desviado. Cuando llegó el momento de enfrentarse a la ley, el dueño intentó negociar, pero los montos eran demasiado grandes. Cerraron el supermercado y embargaron todos sus negocios. Le congelaron cuentas bancarias y propiedades, y terminó sentenciado a 12 años de prisión por fraude fiscal y lavado de dinero. Lo más irónico de todo es que la gente del barrio lo defendía al inicio, diciendo que era un buen hombre y que seguro había un error. Pero cuando salió la verdad, se dieron cuenta de que su querido supermercado había sido un nido de tranzas. Oh, manchen el chismecito, estuvo bueno.
Trabajé en una agencia de publicidad y tenía una compañera que era diseñadora gráfica pero con mucha ambición. Era de esas personas que siempre estaban al tanto de los mejores clientes, que conocía a la perfección cómo funcionaban las cuentas y que para su desgracia sabía exactamente cuánto cobraban por cada proyecto. Llegó un cliente mediano, una cafetería hipster que buscaba renovar su imagen. La agencia les presentó un presupuesto completo con branding, redes sociales y material impreso, pero el dueño de la cafetería, preocupado por el costo, pidió tiempo para pensarlo. Esa misma tarde recibió un correo de una freelancer ofreciendo lo mismo, pero a mitad de precio. ¿Quién era esa freelancer misteriosa? Exacto, la diseñadora gráfica. Ella tenía acceso a las propuestas, sabía cuánto cobraba la agencia y sobre todo conocía las dudas de los clientes. Ella hacía lo siguiente: esperaba que el cliente mostrara dudas sobre el precio, le ofrecía exactamente el mismo servicio por fuera pero más barato. Como ella hacía los diseños en la agencia, tenía acceso a todo sin que nadie sospechara. Usaba su equipo y software del trabajo, pero cobraba personalmente. El resultado, clientes felices pagando menos, ella con un ingreso extra y la agencia perdiendo dinero sin saber por qué. Al principio, nadie se daba cuenta, pero con el tiempo algo no cuadraba. Clientes que pedían presupuesto pero jamás volvían. Campañas que aparecían en redes sociales sin haber sido aprobadas por la agencia. Diseños prácticamente idénticos a los propuestos por la empresa, pero con otro nombre en los créditos. El jefe de cuentas empezó a atar cabos y decidió hacer una prueba. Un día enviaron una propuesta falsa a un cliente ficticio, con un presupuesto inflado. Si la diseñadora caía en la trampa, ofrecería ese mismo servicio por fuera a un precio más bajo. 2 días después, el cliente ficticio recibió un correo de una tal Lau Creativa, con la misma propuesta pero más barata. Cuando la confrontaron, intentó negar todo, pero cuando le mostraron los correos y los archivos idénticos a los de la agencia, no tuvo salida. La despidieron inmediatamente, demandada por uso indebido de propiedad intelectual. Tómala. Manchó su reputación en el medio publicitario y hasta la fecha batalla para conseguir trabajo. Y sus clientes también la abandonaron, porque claro, si había traicionado a la agencia donde trabajaba, ¿qué les garantizaba que no les haría lo mismo? Y toda una pilla para el robo esta niña, ¿eh? Anónimo. Trabajé en una reconocida empresa de refrescos y lo que te voy a contar de chismecito parece de película. Todo sucedió en el área de ventas. 3 empleados con años en la empresa conocían al dedo el sistema de facturación y se dieron cuenta de una gran oportunidad para hacer un extra. La clave estaba en los pedidos a pequeños distribuidores. Estos negocios familiares pedían refrescos por mayoreo, pero a veces cancelaban o ajustaban los pedidos de última hora. ¿Y qué pasaba cuando eso ocurría? Pues que en el sistema no siempre se reflejaban bien los ajustes y las cajas de refresco quedaban flotando en el inventario. Creaban pedidos falsos a distribuidores inexistentes, cobraban esos pedidos con descuentos especiales para clientes VIP. Se aseguraban de que el sistema registrara la venta, pero el inventario nunca saliera del almacén. En vez de devolver el dinero a la empresa, se lo quedaban en una cuenta fantasma. Era un negocio redondo. Al principio solo desviaban pequeños montos para no levantar sospechas, pero cuando vieron que nadie notaba nada, empezaron a volverse más ambiciosos. En 6 meses ya habían robado más de 5 millones de pesos. Compraron autos, viajaron y uno de ellos hasta estrenó casa nueva. Mientras tanto, la empresa pensaba que todo iba perfecto porque las ventas seguían aumentando. Pero como en toda buena historia de fraude, la avaricia siempre arruina el plan. Un día, una de ellos se emocionó demasiado y duplicó un pedido fantasma. Lo metió 2 veces en el sistema con números casi idénticos. ¿Quién se dio cuenta? Un becario del área de auditoría. Un chico que normalmente archivaba documentos, pero que ese día se fijó en que 2 pedidos tenían el mismo folio. Cuando le preguntó a su jefe, este le respondió: debe ser un error del sistema, no pasa nada. Pero el becario no lo dejó pasar, empezó a rastrear más pedidos y encontró al menos 20 transacciones similares. Cuando supieron que estaban investigando los pedidos, entraron en pánico. Borraron correos, eliminaron archivos y hasta intentaron modificar el sistema. Uno de ellos se reportó enfermo y dejó de ir al trabajo. El otro renunció de la nada y desapareció. Pero la chica se quedó un día más y ese fue su gran error. El equipo de TI recuperó los archivos eliminados y encontraron que ella había transferido grandes sumas a cuentas sospechosas. Cuando la llamaron a una reunión con recursos humanos, ella ya había escapado. Tiempo después, uno de ellos fue encontrado en Estados Unidos y arrestado. El segundo dicen los rumores que vive en Brasil. La chica intentó huir a España, pero fue detenida en el aeropuerto por fraude financiero. La empresa logró recuperar solo una parte del dinero, pero el escándalo interno fue tan grande que implementaron un sistema antifraude más estricto.
¿Cómo vieron ese chismecito? Está grueso hasta para hacer una película, ¿eh? Vámonos con el último chisme de este episodio. Ahí va, que está bueno, ¿eh? Anónimo. Yo trabajé en una embotelladora de agua y la empresa aseguraba que su agua provenía de un manantial escondido en la sierra, filtrada por piedras milenarias y bendecida por los espíritus del bosque. Puro cuento. En realidad, el manantial era un grifo de la bodega. El agua no pasaba por ningún filtro especial, solo por una manguera vieja. Y lo peor, a veces ni siquiera hervían el agua antes de embotellarla, directo del tinaco al envase. Pero eso no es todo. Como los dueños querían hacer más dinero sin gastar mucho, se les ocurrió una brillante idea. Vendían agua en envases de 1 litro, pero con solo 900 mililitros. Las botellas de vidrio premium eran de plástico pintado. Ofrecían agua con electrolitos, pero los electrolitos eran solo una pizca de sal. La gente pagaba carísimo por el agua supuestamente pura y natural, sin saber que estaban comprando agua del mismo grifo que usaban para trapear la bodega. No, hombre, imagínense la diarrea, ¿eh? Todo iba bien hasta que un cliente curioso dejó una botella en el congelador y al sacarla notó algo raro. ¿Por qué mi agua premium huele a cloro? Después, otro cliente más notó que su botella tenía una pequeña etiqueta mal pegada. Al despegarla, encontró otra etiqueta debajo que decía agua potable uso industrial. Los clientes empezaron a quejarse y nos decían: nos vendieron agua de la llave, mi botella dice 1 litro, me tomé 3 botellas y en vez de sentirme hidratado sentí que me estaban estafando. Pronto, un grupo de consumidores denunciaron el fraude y la Profeco llegó al lugar con baldes y pruebas de laboratorio. Resultados: 99% agua de la llave, 1% impurezas misteriosas. Cuando los dueños vieron que la trampa había sido descubierta, se dieron a la fuga. El negocio cerró, las botellas fueron confiscadas y el manantial celestial resultó ser la misma red de agua que surtía a la colonia. ¡No manchen! Si les llevan garrafones de agua a su casa, fíjense bien en dónde están comprando, pandilla. ¡Truchas! Y bueno, pandilla Godín, ¿qué tal estos chismecitos? Estuvieron buenos. Hoy tuvimos fraudes fiscales, robo, de todo, ¿no? ¿Qué tal el equipo de ventas en la refresquera, No. Hoy estuvieron buenos. Recuerden, si quieren enviarme un chisme, en las redes sociales por un mensaje directo me lo pueden enviar, o si no al correo godincasosdelavidareal1@gmail.com. Los voy a estar leyendo para publicar sus chismecitos en futuros videos. Recuerden, suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan el video y nos vemos el próximo lunes para más chismecitos ricos y sabrosos. ¡Sobres!